Estamos bajo la montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo y vamos a descubrir una verdadera maravilla, el Jardín Botánico de Ciudad del Cabo. Este lugar, increíblemente, durante la época de la compañía holandesa, los holandeses fueron los primeros que colonizaron, fue creado no para un sitio de recreación, sino para plantar plantas espinosas y de esa manera separar a los indígenas de la montaña de los holandeses que vivían más abajo. Este lugar increíble, que tiene más de 30 hectáreas, tiene una de las biodiversidades florales más importantes del planeta. En el mundo, básicamente, están divididos los reinos de las flores y las plantas en 6. Uno es el reino de la Patagonia y el sur de Sudamérica, y así sucesivamente. Otro comprende gran parte de África y algo de Asia. Pero aquí, solamente aquí, hay un reino completo floral, que es el Reino del Cabo. Así que imagínense lo que vamos a descubrir recorriendo este hermoso jardín botánico. Y además vamos a ver algunas leyendas que incluyen a la enorme montaña de la Mesa, que está a 1000 metros sobre el nivel del mar, relacionado incluso con la mitología griega. Acompáñenme a este viaje espectacular. La protea es la flor nacional de Sudáfrica. La protea tiene muchas formas y colores, una gran diversidad. Hay más de 350 especies diferentes de protea. Y se llama protea por el dios Proteo, este dios griego del mar que tenía la capacidad de cambiar de formas y colores, así como esta planta, como la protea. Vamos a descubrirla porque es muy interesante, porque además esta planta es una de las que fundamenta la teoría de la separación de los continentes. ¿Por qué? Porque estas mismas variedades de protea se pueden encontrar aquí en Sudáfrica y en Sudamérica. Para poner un ejemplo de la diversidad y la forma de esta protea, vamos a ver esta, que se llama coloquialmente la protea alfiletero, justamente porque parece a un alfiletero con agujas o alfileres clavados. Pero vean, así empieza a desarrollarse, luego toma esta forma blanca, luego empieza a echar estas especies como de agujas, alfileres, y donde cada una de estas es una flor. O sea que aunque lo vemos como una sola flor, lo que hay aquí es un ramo de diferentes flores. Cada una de estas da semillas. Al final se transforma y queda con este color. Pero esta es una sola de las enorme cantidad de variedades que hay de protea. Algunas incluso son totalmente diferentes y casi no se le ve la flor. Por ejemplo, este que vemos atrás. ¿Alguien se imaginaría que eso es una protea, igual que la que acabamos de ver? Bueno, pues sí, es una de las tantas variedades y por eso está asociada con Proteo, con este dios griego que se transforma de forma y color. Miren esta, por ejemplo, la que está debajo de la montaña, amarilla, totalmente diferente. Y así vamos a ir descubriendo estas plantas que, como decíamos, son la base de una de las teorías que fundamentan que los continentes de Sudamérica y África en algún momento estuvieron unidos. Hay varios mitos relacionados con esta enorme montaña en la punta más al sur del continente africano, la montaña de la Mesa o Table Mountain. Algunos lo llaman el gigante dormido, otros la montaña del mar. Pero según un antiguo mito griego, esta montaña era un titán. Los titanes eran hijos de dioses, concretamente Urano, el dios del cielo, y Gea, la diosa de la tierra. Tuvieron varios hijos semidioses conocidos como los titanes. Uno de estos titanes, llamado Adamastor, se metió con la esposa de otro dios. No muy buena idea, ¿verdad? Fue así que el rey de los dioses, Zeus, lo castigó. Y los castigos de los dioses no eran muy agradables. Agarró su carne y sus huesos y los enterró en el extremo más al sur de un lejano continente, África.
Así lo transformó en una montaña de roca azotada permanentemente por las corrientes marinas y las tormentas. Este es el lugar. La montaña de la Mesa, entonces, según la mitología griega, es un antiguo titán que por meterse con la mujer de otro, terminó transformado en piedra. Eso, directamente, es para que los seres humanos recordemos algunas cosas que no debemos hacer. Los mitos griegos no son más que un reflejo de nuestra propia humanidad. Este es el árbol de plata, otra especie de protea. Las proteas, las flores en general, atraen a los insectos para que sean polinizados. Cuando en la época antigua, hace millones de años, no existían todavía las flores, los insectos no estaban especializados para eso. Entonces, al transformarse y evolucionar las plantas en estas flores, lo que hicieron fue trabajar para que cada vez llamaran más la atención. Así los insectos venían y llevaban el polen de una a otra. ¿Para qué? Para que no se reprodujeran siempre las mismas familias y así tener diversidad genética. ¿Qué pasa con esta planta? No tiene flores, por lo menos no se ven. Son muy pequeñas. ¿Cómo hace para atraer a los insectos si no tiene colores, si no tiene una gran flor que se muestre a la distancia? Justamente con su color. Brilla, es plateada. Y ese color brillante de las hojas llama la atención de los insectos cuando se reflejan con los rayos del sol. Se acercan a ver qué hay ahí y en ese momento descubren las pequeñas flores que polinizan. Así que cada planta está especializada en determinada forma para sobrevivir. Y de esa manera, cada una se especializó en una evolución directamente relacionada con la zona en donde durante miles, millones de años creció. Los seres humanos luego las trasladamos a diferentes partes del mundo de forma artificial, pero conociendo cómo funciona cada una de estas plantas, podemos asociarlas a una zona del planeta, a una geografía y a un clima en particular. De esa manera es que también se asoció la protea, por ejemplo, entre otras, con la separación de los continentes. Ahí vemos una flor de loto y debajo esos pajaritos rojos son tejedores que viven en las plantas de loto. Se cubren como paraguas y construyen sus nidos en los tallos. Miren esto, parece mercurio, pero es una gota de agua en una hoja de loto. Las hojas de loto tienen unos pelitos que hacen que el agua con su tensión superficial resbale. Y para que vean que es agua, miren cómo se pega en mi mano, pero no en la hoja de loto. Esto es espectacular. Estamos caminando sobre un puente colgante sobre las copas de los árboles. Generalmente estamos acostumbrados a ver la naturaleza desde el suelo. Tenemos dos pies y por eso nos arrastramos por el piso. Desde aquí es el punto de vista de otros animales. Los monos, aquí hay muchos babuinos, o las aves. Así que esto nos permite ver otra forma de vida del mismo lugar, pero con otro punto de vista, totalmente distinto, ¿eh? Es impresionante, uno se siente casi como un mono, podría decir algo más romántico como un ave que vuela, pero bueno, en este caso yo me siento como un mono trepado a la copa de los árboles. Estoy disfrutando de una manera increíble caminar por la copa de los árboles. Es maravilloso. Me encantaría ser mono por un tiempo. Estamos debajo de la montaña de la Mesa, que se llama así porque es plana por encima. Y esto es porque en su formación en diferentes capas geológicas durante millones de años se fueron acumulando diferentes durezas de roca. Y la erosión la gastó hasta que llegó a una capa muy dura. ¿Por qué es plana? Porque
esta acumulación de residuos, digamos, como si fuéramos echando capas de arena o piedra, y se va formando, si lo cortamos, líneas horizontales que marcan los periodos de tiempo. Es como un gran reloj que si miramos hacia abajo vamos hacia el pasado. Bueno, la capa dura quedó allá arriba porque no se gastó. Pero estas montañas se calcula que se formaron hace unos 250 millones de años. Y cuando se formaron eran mucho más altas. Hoy tienen 1 kilómetro de altura. Tenían 4.000 metros de altura. Durante tanto tiempo se gastaron hasta llegar a encontrar esta capa dura y por eso hoy se conoce así, como la montaña de la Mesa, que incluso tiene un mantel de nubes. Ahora vamos a ver por qué. La ciencia puede funcionar de determinada manera y predice que algo va a pasar. En la época antigua se llamaría magia, hoy sabemos que es ciencia. Pero por ejemplo, cuando empezaron a descubrir los elementos químicos que existían sobre el planeta y los estudiaron, se dieron cuenta de que tenían determinadas características. También se dieron cuenta de que podría seguramente haber más elementos que no habíamos descubierto. Los predijeron y los escribieron todos en una tabla, la tabla periódica de los elementos químicos, la tabla periódica de Mendeleev, que fue el que los asoció de esta manera. Así escribió elementos químicos que no existían todavía en el conocimiento humano, pero luego con el correr de los años se fueron descubriendo, estaban aquí en la Tierra, solo que no los habíamos visto. Y así es como funciona la ciencia. La diferencia entre ciencia, creencias o magia es muy pequeña, solamente que si no tenemos el conocimiento, pensamos que es magia. O sea que la ignorancia del ser humano lleva a que otra persona con conocimientos más avanzados lo pueda manipular, pueda hacerle creer que es un mago que transforma las cosas, pero solamente está utilizando el conocimiento. Por ejemplo, si yo me transportara ahora 1000 años atrás y llevara un encendedor y dijera que hago magia y puedo lograr fuego en mis manos. Hago así, sale una llama y la gente ve fuego en la mano. Inmediatamente van a pensar que tengo poderes mágicos y ellos me van a hacer caso. Me voy a transformar en un líder y voy a crear una comunidad que pueda controlar. ¿Por qué? Por ignorancia de las personas que no saben que lo que yo tengo es una chispa que enciende un gas. Nosotros hoy, en pleno siglo XXI, seguramente no conocemos muchas cosas que asociamos con magia, con astrología, con predicciones que día a día vamos creyendo porque no tenemos el conocimiento de cómo pasa, no podemos explicarlo. Pero seguramente más adelante, en un futuro, si llegamos los seres humanos a desarrollarnos de esa manera antes de destruirnos entre nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que lo que pensamos que era magia o una alineación de planetas no era más que ciencia.